Efemérides de hoy, miércoles 27 de enero. Hoy es el día de recordación de la Shoah, aquel día en el que se recuerda el holocausto judío sufrido en la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de judíos europeos, de los 11 que había. Solamente para medir las proporciones de esto, murió 1 de cada 3 judíos que había en el mundo durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esa foto. ¿Y por qué se celebra hoy? Porque hoy, el Ejército Rojo llega al campo de concentración, al campo industrial, mejor dicho, y al campo de exterminio de Auschwitz, en Polonia, muy cerca de Cracovia, uno de los sitios, yo creo que el sitio más triste del mundo. Pues Vasily Grossman, ese maravilloso escritor, pues yo creo que quien mejor lleva, pues le escribe lo que él vio como periodista de Estrella Roja cuando llega a ese campo de concentración y encuentra, pues solamente había 25.000 sobrevivientes. Ahí se exterminó a 1,5 millones de personas. Recuerden que el holocausto judío se divide en 3. El holocausto hecho con fusilamiento, los que murieron de hambre y desnutrición, y los que mataron exprofeso en los 6 campos de exterminio que tenían los alemanes, todos en Polonia, en el actual territorio polaco. Bueno, algunos ya no queda nada, los mismos alemanes lo volaron antes de irse. De eso voy a hablar un poco más tarde. Hoy hubiera empezado la feria de Soná, porque, y antes de ir a los sonaeños, pues felicidades, porque ya será otro próximo año que disfrutarán de esa feria de Veraguas, en esa población, esos ríos tan hermosos que tiene alrededor. Vamos a 1855, porque un día como hoy finaliza la construcción del ferrocarril de Panamá. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque nuestro ferrocarril fue el primer ferrocarril transoceánico del mundo, el 7º ferrocarril construido en el planeta, y que pues lleva de nuevo y pone en perspectiva pues la visión y la misión de nuestro país como sitio de encuentro y de intercambio comercial. Pues, con estos locos que se iban a California, que atravesar todas el territorio continental de Estados Unidos con ese, sobre todo en el territorio Sioux, pues ya recordarán a los que han ido a San Luis, esa puerta del oeste, ese arco que decía, de aquí en adelante es territorio comanche. Bueno, ¿cómo era más fácil? Venir por Panamá, recorrer el ferrocarril e irse. Tan rentable fue esa, y tanta gente fue hacia el oeste de Estados Unidos, que por ejemplo, un barco salía con 12 toneladas de hielo de Boston, y cuando llegaba aquí quedaba 1 tonelada, y con esa tonelada era rentable para pagar el viaje y ganar. Un poco para que vean la cantidad de personas que se movía por ahí. Y de ahí, un dolor de cabeza para Colombia, porque, vino incidentes como el incidente de la taja de sandía, cómo ponerle esa nueva ciudad hecha en la isla de Manzanillo, Aspinwall, y afortunadamente alguien decidió ponerle el nombre de Colón. Vamos a 1944, porque un día como hoy, después de 1000 días, se rompe el asedio de Leningrado. Y yo el otro día ponía en mis redes que este es uno de los más grandes ejemplos de resiliencia de toda nuestra historia. El sitio empezó en septiembre del 41, y para darles una idea, una bomba alemana cayó entre noviembre del 41 dentro del depósito de comida. ¿Qué pasó? La ciudad murió de hambre. Entre 900.000 y 1 millón de personas murieron de hambre, y era tal la presión que había del ejército alemán, porque exprofeso rodearon Leningrado, incluso ahí participó la 250 división de la Wehrmacht, la división azul, fue una de las que estuvo muy cerca, que voy a hablar en los próximos días de la batalla de Krasnivor, que es durante este asedio. Y lo importante del asedio fue que hay una ópera que se llama Leningrado, obviamente, que hicieron músicos, no olvidemos que estamos hablando de una de las ciudades más hermosas, la París del Báltico le llaman, porque al final fue hecho por uno de los zares para igualar en belleza y en majestuosidad a la capital francesa. Así que, imagínense esa ciudad, el lugar de nacimiento del bolchevismo. Por eso Hitler odiaba tanto esta ciudad. Ahí se lleva a cabo este sitio 1000 días, y la ópera Leningrado, sería bueno que uno viera, y sobre todo en el momento que se da. Stalin la quiso repetir por todas
la Unión Soviética, usando Radio Moscú, obviamente. 1945, pues como había dicho, el ejército soviético libera el campo de concentración de Auschwitz. Bueno, con ello, que para que oficiales rusos se espantaran de lo que encontraron con esa puerta del Arbeit macht frei, que el trabajo los hará libres, que tenían los alemanes y que pusieron en todos sus campos de exterminio y de concentración. Esto también, bueno, la palabra holocausto es una palabra del año 24 y se crea, bueno, genocidio, perdón, para pues hablar de la destrucción sistemática de un pueblo. Empezaron con los armenios, también se habló de los Holodomor, el intento de Stalin de matar de hambre a los ucranianos, pues y ahora esta liberación y todo lo que encontraron. Vasily Grossman en sus escritos tenía una presión, encontrar a su mamá, que no la veía desde junio del 41 y pensaba que su mamá podía estar viva y al final, pues en campo de Versas que había al lado, los alemanes usaron el pelo de esta gente para hacer almohadas y los huesos como fertilizantes para sembrar sus verduras alrededor del campo de concentración. Enfermo, sí. Bueno, yo estuve en Majdanek y ahí, por ahí no pasan ni los pájaros, pasan por encima de ese lugar. Bueno, vamos a 1955, porque en Estados Unidos, este hombre, Elvis Aaron Presley, termina de grabar su primer disco. Bueno, y el hombre que graba el primer video musical. ¿Cuál? Jailhouse Rock. Es el primer video de la historia. Vamos a 1973, porque pues en medio de toda esta negociación, una negociación que tomó 6 años, donde no se pudieran poner de acuerdo ni siquiera si la mesa tenía que ser cuadrada o redonda. Recuerden que era una negociación a 4 bandas entre pues, el ejército de Estados Unidos, Vietnam del Norte, el Vietcong y Vietnam del Sur. Bueno, al final es Estados Unidos y Vietnam del Norte, el Doc Tho, quienes llegan a un encuentro y ponen cese al fuego a la guerra de Vietnam. Lo interesante de todo esto fue que lo que se negoció en París, pues el ejército de Vietnam del Sur lo descubre en una trinchera del Vietcong. Y dicen, si aquí se enteraron de esto que los americanos no nos habían dicho, ¿qué nosotros debemos esperar de todo esto? En fin, ambos, Henry Kissinger y Lee Doc Tho, ganan el premio Nobel de ese año 73. Lee Doc Tho dice, yo no me puedo volver a sentar más nunca con el señor Kissinger al lado, y por eso no recogió su premio Nobel. Y los americanos en 60 días empacan y dicen hasta luego y dejan a Vietnam del Sur a su buena suerte. Pues eso terminaría el 30 de abril del año 75, cuando pues el Vietcong entra en Saigón y le pone fin a esta guerra de 30 años.